Bienvenidos a la serie de videos Más allá de mostrarme en tablón. En este quinto video exploraremos 5 alternativas a los gráficos de barras. Les recuerdo que este tutorial está inspirado en la página de Playlar Twins, así como en la poca información en español de tabla avanzado y literalmente la necesidad de gráficos más allá del panel mostrado. Las alternativas que manejaremos para los gráficos de barras en este video son gráfico de chispas de un solo color, gráfico de chispas de varios colores, gráfico de barras concéntricas, un gráfico de estrella y un gráfico de ameba. ¿Cuándo se usan estos gráficos? Se ocupan cuando la base de datos no es muy pesada y pueden unirse consigo misma sin ningún problema. Cuando hay una cantidad medianamente alta de elementos distintos, esto es para la de chispas, estrella y ameba, y la otra cuando hay pocos elementos distintos, que es para barras concéntricas. Para realizar, para realizar este tutorial, ocuparemos la tabla que hemos venido ocupando en los últimos trabajos, que corresponde a la tabla de todos los estados de México clasificados por región. El paso número 1 para todas las gráficas siempre es crear una unión consigo misma cada una de las tablas. Esto debe de verse así. El siguiente paso es comenzar a crear una ruta. Lo que quiere decir esto es que cuando la tabla se llame población 2020, el campo calculado va a ser 0 y el otro, y cuando no, va a ser 1. Y con esto se hace referencia a este nombre de tabla que apareció cuando se une. En todos los ejemplos y en todas las demás gráficas va a aparecer el mismo. El segundo paso es calcular el ángulo para cada una de las chispas. Esto quiere decir que Esto quiere decir que para cada uno de los pasos que vamos a estar utilizando, estaremos ocupando cada una de las fracciones de pi, es decir, la mitad del círculo más la otra mitad. El tercer paso es calcular la longitud de cada chispa. Sí, lo que esto quiere decir es que cada vez que el atributo de la ruta sea 0, pues no nos va a devolver nada, pero cuando no sea 0, nos va a devolver un radio proporcional al más grande. El cuarto paso sería ya calcular los ejes X y Y, que siempre es el coseno por la longitud. Voy a copiar aquí, vamos a calcular ahora el eje Y. Aquí nada más cambiamos por seno. Y como último paso, pues acomodamos X, como siempre, X en columnas, Y en filas. El detalle lo acomodamos en detalle, el detalle que queremos, como es por entidad, lo acomodamos en detalle. Cambiamos el tipo de gráfico a línea y en la ruta colocamos la ruta. Cambiamos la ruta a dimensiones y hacemos los cálculos correspondientes de tabla, tanto en X como en Y. Para todos los cálculos de tabla siempre vamos a estar utilizando dimensiones específicas y por el y por el rubro en el que queremos obtener el detalle. Vamos para X, ahora vamos para Y. Ojo aquí yo lo cambié a ruta y aquí tiene suma. No debe ser así, aquí está, debe ser un valor, debe ser una dimensión. Y listo, de esta manera tenemos hecho ya una gráfica de chispa. Lo demás son cuestiones estéticas, como por ejemplo esto está muy grueso, entonces
Vamos a disminuirlo casi al mínimo. Vamos a colocar una de las chispas aquí. Podemos duplicar cualquiera de los ejes. En este caso, pues voy a duplicar el eje X. En la parte duplicada cambiamos de línea, lo cambiamos a forma y seleccionamos una forma que asemeje a una chispa. Vamos a poner una estrella y vamos a hacerlas un poco más grandes. Y aquí mismo, pues etiqueta, ¿no? Para que veamos cuál es la entidad y pues de una vez también para ver cuál es la población. Y únicamente unimos los ejes dobles. Y para acomodar esto que hace falta un poquito de precisión, pues sincronizamos los ejes. Y listo. Y listo, de esta manera ya tenemos construido nuestro primer gráfico que es el de chispas. La siguiente sería el pintar de colores estas chispas de acuerdo a una subdivisión. En ese caso ocuparíamos la región, donde por cada región se agrupan varios estados. Lo primero aquí pues sería regresar un poco. Partimos desde aquí donde tenemos tanto X como Y todavía no hemos hecho la sincronización de los ejes. Es decir, a partir de aquí pues juntamos entidad y región o los tipos en los que queramos colocar la división de colores y lo vamos a convertir en un campo combinado. Vamos a editar este campo combinado. Este vendría siendo nuestro paso número 5. Y bueno, yo prefiero colocar el que va a dominar, donde va a estar el color como primer elemento. Lo único que vamos a hacer es cambiar el detalle, ya no va a ser por entidad, sino ahora va a ser por el combinado. Igualmente vamos a ir a los cálculos de X y de Y para terminar de colorear. Como vamos a colocar en el mismo orden en que colocamos la combinación de campos, es decir, región al principio, luego entidad, para todos los cálculos. Para X, ahora va para Y, región al principio, luego entidad, el ángulo, región, entidad. Y ahora ya obtuvimos el mismo gráfico, ahora solo falta colorearlo. En ese caso lo que nos interesaba era colorearlo por región. Y listo. De esta manera tenemos el segundo gráfico, que es el gráfico de chispas de colores. Para el gráfico de ameba vamos a partir del paso 5 que acabamos de hacer. Lo único que vamos a agregar es un radio interior que simule precisamente la parte interior de una ameba. Para hacer esto lo que vamos a colocar primero es un parámetro, va a ser nuestro paso 6 y vamos a llamarle radio interior. Nuestro radio interior tiene que ser menos de 1 porque, bueno, en nuestro gráfico de chispa en realidad siempre va a ir proporcional desde 0 a 1, entonces aquí lo único que nunca podemos pasarnos más allá de la mitad. Vamos a colocar un 0.075 para empezar, para ver cómo va funcionando esto, ¿no? Entonces, para poder hacer el radio interior, nada más tendríamos que agregarlo en la parte de aquí, longitud de cada chispa. Y va a ser muy sencillo, lo agregamos al principio, es radio interior más el resto de los cálculos. Y listo, ya tenemos hecho nuestro gráfico de ameba. Este radio interior podemos hacerlo dinámico también para darle un poco más de flexibilidad a este gráfico. Únicamente editaríamos los parámetros del parámetro, lo cambiaríamos a un tipo lista, perdón, a un tipo intervalo, con un mínimo de, no sé, 0.01 y un máximo de, pues nunca pasarnos de la mitad de nuestro radio. Y nuestro tamaño de paso podría llegar a ser de 0.01. Actualmente vale 0.75. Y le podemos dar la opción al usuario que sea él quien determine el centro de este gráfico. Basta con mostrar el control de parámetros e irlo manejando. Claro, también podríamos colocarle más detalles estéticos como el nombre de los estados,
algún tipo de figura hacia el final, etcétera. Pero nuevamente ya solo son detalles estéticos, como por ejemplo, no sé, el número de población o como también la entidad, ¿no? Y listo, de esta manera tenemos construido un tipo de gráfico de ameba. También puede ser conocido como un gráfico solar. Para nuestro gráfico de estrella, vamos a partir de la misma tabla que hemos venido manejando, la de los estados de México clasificados por regiones y por población en el 2020. Vamos a hacer lo que hemos venido haciendo en casi todos los videos, que es crear una unión consigo mismo en la tabla y a partir de ahí vamos a trabajar. Este gráfico varía un poco. Aquí nuestro primer paso va a ser crear un contorno de la estrella. Donde vamos a ver si la tabla es la tabla original, vamos a tener 0, y si no es la tabla original, vamos a tener la cantidad que queremos graficar en cada uno de los picos de la estrella. Nuestro, nuestro segundo paso va a ser identificar si es un pico de estrella o es parte del radio mínimo. Y vamos a utilizar casi lo mismo que en el paso 1. Si el nombre de la tabla es la tabla original, pues bueno, va a ser base, la parte central de la estrella, y si no es así, va a ser la parte de cada uno de los picos. Nuestro tercer campo calculado, nuestro tercer paso es identificar el radio de cada pico de la estrella, y este lo vamos a lograr con la sumatoria de el contorno de la estrella dividido entre el total, ya sea de cada uno, el total de cada uno de los vértices, que lo representaríamos así. Para nuestro cuarto paso tenemos que definir primero un radio interno. En ese caso va a ser un parámetro, digamos, radio interno de estrella. Igual, y al igual que en el gráfico anterior, igual que en los gráficos anteriores, pues vamos a definir un radio interno no tan grande. Ahora sí vamos con nuestro paso 4, que vendría siendo el radio de cada vértice. Y este lo vamos a obtener de la siguiente manera. Si el radio de cada uno de los picos es igual a 0, entonces, entonces estamos hablando de un radio interno. Y si no estamos hablando de un radio interno, entonces estamos hablando de un pico. En ese caso sería el radio interno de la estrella más el radio de cada uno de los picos, multiplicado por algún factor que haga que cada uno de estos picos tome una proporción diferente. Podemos ir a prueba y error, voy a escoger un 4, ya después iremos viendo si funciona o no y ya aquí lo ajustamos. Nuestro quinto paso es crear un índice, el que nos va a funcionar como, no como detalle, pero el que nos va a funcionar como ruta para cada uno de los vértices. Y pues generalmente se pone un índice menos 1. Nuestro sexto paso sería calcular el ángulo de cada uno de los picos de la estrella. Y este lo vamos a obtener multiplicando el índice por por el, por el perímetro total del radio dividido entre cada uno de los picos, perdón, de los vértices. Y ya por último, nuestro paso 7, bueno, nuestro último paso en cálculos es el paso 7,
que vendría siendo ya calcular x, que como a estas alturas sabemos es el coseno del ángulo multiplicado por el radio. Luego nuestro siguiente paso sería calcular y. Como ya saben también, nada más es el seno. Como siempre, x va hacia las columnas, y siempre va hacia las filas. En esta ocasión vamos a colocar el identificador, si es pico o no, lo vamos a colocar en detalle, es decir, para cada uno de los vértices. El índice, vamos a cambiar el tipo de gráfico a línea. Nuestro índice que va recorriendo cada uno de los vértices lo vamos a colocar en ruta. Y los cálculos de tabla, tanto para X como para Y, como ya va siendo costumbre, vamos a calcularlo siempre con dimensiones específicas. Y listo, ya tenemos armado nuestra estrella. Para cerrar el último pedazo que nos hace falta, vamos a cambiar de gráfico de línea a polígono. Y listo, ya se ha cerrado nuestro gráfico de estrella. Aquí estamos viendo que el radio interno está bastante grande y no se nota mucho la diferencia aquí entre el radio interno y alguno de ellos. Pues bueno, esto lo resolvemos disminuyendo el radio interno, que es este radio interno de estrella, eh, a la mitad, por ejemplo. Vamos a ver cómo se comporta a la mitad. Listo. Ya tenemos un gráfico de estrella. Llegados a este punto, si queremos colocarle alguna leyenda en alguno de los picos, hay varios pasos todavía que tenemos que seguir. El primero de ellos es construir esta leyenda, porque no se puede colocar únicamente arrastrando y soltando. En ese caso crearíamos un campo calculado con leyenda. Mm, Aquí, por ejemplo, y ocuparíamos la misma lógica que hemos venido ocupando para crear la densidad. Es decir, si es la tabla original, si es un valle, perdón, si es un radio base, no colocamos nada. Por el contrario, si es un pico, colocamos la leyenda. El siguiente paso sería duplicar alguno de los dos ejes. El duplicado, transformarlo a alguno que sí permita colocar etiquetas, como lo es línea. Colocar leyenda dentro de la etiqueta y modificar esto para que podamos volver a tener la misma forma. Y lo modificamos yendo a los cálculos de tabla por cada una de las dimensiones específicas. Y hacemos un eje doble. Eliminamos lo que no nos funciona, en este caso los nombres de medidas, tanto aquí como acá. Y listo. Tenemos construido nuestro gráfico de estrella. Por último, la gráfica de barras concéntricas. Vamos a ocupar también una unión entre la misma tabla. Como primer paso vamos a crear una ruta, es decir, los grados que van a recorrer las barras concéntricas. Si es la tabla original, pues empieza en 0.
el grado 0 o el grado 1, y esta es la parte proporcional de cada una de las barras concéntricas. El paso 2 es a partir de la ruta que creamos de los grados, es donde vamos a crear la agrupación. La agrupación no es más que una densidad de puntos, es decir, de 270 grados, a un 1 de paso. Ahora esto vamos a pasarlo por aquí para que sea más sencillo de manejar. El tercer paso sería la posición de la barra. El cuarto paso sería pues la barra como tal. El quinto paso es el cálculo de X y Y. En esta ocasión X lo vamos a colocar en las filas y Y en las columnas. Vamos a colocar un gráfico de tipo línea y en la ruta vamos a colocar nuestro densificador. En en todas las columnas vamos a editar el cálculo de tabla. En todas estas vamos a escoger por dimensión específica. Y en todas va a ser ruta. Ok, dato va a ser nuestro diferenciador. En la parte de abajo, en las filas, para la posición de la barra vamos a colocarla respecto a cada uno de los datos. Es decir, por eso se va a posicionar uno encima del otro. Para la barra va a ser sobre la densidad y para el eje X también ocuparemos la densidad. El resto son cuestiones estéticas, como aumentar el tamaño de cada una de las barras, como el colocar aquí las leyendas, por ejemplo el valor y el dato. Y listo. De esta manera tenemos un gráfico de barras concéntricas. Con esto damos por finalizado el tutorial número 5 sobre más allá de mostrarme en Tableau. En los siguientes tutoriales veremos otros tipos de gráficos.